Lucifer. La caída original. Probablemente hayas visto a alguien publicar últimamente: no necesito la ayuda de nadie, he llegado hasta aquí por mí mismo. Los comentarios se inundan de aplausos. Celebramos el éxito logrado por uno mismo. Pero aquí está la cuestión. Esa misma mentalidad fue la que desencadenó la guerra más antigua de la historia. Y no comenzó en la tierra. Comenzó en el cielo. El orgullo no es solo confianza mal entendida. La Biblia lo llama el pecado original. Antes de que Adán pecara, antes del diluvio, hubo una caída, y no fue humana, fue un ángel, el ser más hermoso y poderoso que Dios jamás creó. Su nombre era Lucifer. Ezequiel 28, del 12 al 17, lo describe. Tú eras el querubín ungido, guardián. Fuiste irreprochable en tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. ¿Qué pasó? El versículo 17 dice: tu corazón se enorgulleció a causa de tu belleza, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Miró la gloria que Dios le había dado y olvidó de dónde provenía. Isaías 14 captura su rebelión. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo. Elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me haré semejante al Altísimo. 5 veces dijo: yo haré. No, Dios hará, sino yo haré. Eso es orgullo en su forma más pura. La creencia de que no necesitas a Dios, que mereces lo que Él tiene, que puedes ser Él. Y Apocalipsis 12:4 dice que 1/3 de los ángeles lo siguieron en esa rebelión. Esto es lo que lo hace aterrador. Lucifer lo tenía todo. No le faltaba nada. No era ignorado. Tenía belleza, sabiduría, acceso y la presencia de Dios. Y aún así, el orgullo le susurró: te mereces más. Esa es la naturaleza del orgullo. No importa lo que tengas, siempre dice que no es suficiente. Siempre dice que lo has ganado tú mismo. Nosotros hacemos lo mismo. Miramos nuestros talentos, nuestros logros, y dejamos de decir: Dios me bendijo, y empezamos a decir: yo construí esto. Cada vez que decimos: yo tengo esto, sin reconocer a aquel que nos dio el aliento, estamos repitiendo los 5 yo haré de Lucifer. El orgullo no comienza con la rebelión, comienza cuando miras lo que Dios te dio, y piensas que te lo merecías. El ángel más elevado se convirtió en el demonio más bajo. Eso es lo que hace el orgullo. No te eleva, te exilia. El rey Saúl. El orgullo, que le costó un reino. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas comienzan siendo humildes y terminan siendo insoportables? Comienzan agradecidas por la oportunidad, y 6 meses después actúan como si fueran las dueñas del lugar. El éxito no las cambió. Reveló lo que ya estaba allí. Esa fue la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, y comenzó con una humildad genuina. Primera de Samuel 9:21 registra su respuesta cuando Samuel le dijo que Dios lo había elegido. ¿No soy Benjamín, de la tribu más pequeña de Israel? ¿Y no es mi clan el más pequeño de todos los clanes de Benjamín? No podía creer que Dios lo hubiera elegido. Pero en algún momento entre la unción y la corona, la humildad se convirtió en derecho. Primera de Samuel 13 muestra el cambio. Dios le dio a Saúl una orden específica a través de Samuel: esperar 7 días a que yo llegara antes de ofrecer el sacrificio. Pero los filisteos se estaban reuniendo. El pueblo se estaba dispersando. Samuel se retrasaba. Así que Saúl decidió que no podía esperar más. Ofreció el sacrificio él mismo. Cuando Samuel llegó y lo confrontó, Saúl dijo: me obligué a mí mismo. Esa frase lo dice todo. Sabía que estaba mal, pero su juicio importaba más que la orden de Dios. La situación empeoró. En 1 Samuel 15, Dios ordenó a Saúl que destruyera por completo a los amalecitas y todo lo que poseían. Pero Saúl mantuvo con vida al rey Agag y salvó el mejor ganado. Cuando Samuel lo confrontó de nuevo, Saúl culpó al pueblo. La respuesta de Samuel fue contundente: obedecer es mejor que sacrificar. Como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. En 1 Samuel 15:11 dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Aquí está el patrón. El orgullo
hizo que Saúl pensara que su juicio era mejor que el tiempo de Dios y que sus métodos eran mejores que los mandamientos de Dios. Valoraba la apariencia por encima de la obediencia. Cuando se le confrontó, culpó a otros en lugar de arrepentirse. ¿Te suena familiar? Hacemos lo mismo. Dios dice que esperemos, pero nosotros decimos, está tardando demasiado, yo me encargaré. Lo llamamos tomar la iniciativa. Dios lo llama tomar el control. El orgullo nos hace sustituir sus mandamientos por nuestros planes, y luego lo justificamos con excusas. Saúl perdió su corona porque quería ser rey sin someterse. El orgullo no solo elimina las bendiciones, elimina el propósito. El rey Nabucodonosor. 7 años de locura. ¿Qué sucede cuando alguien es tan orgulloso que literalmente se cree un dios? La Biblia nos da la respuesta, y es aterradora. Conozcan a Nabucodonosor, el rey más poderoso de Babilonia, el hombre que conquistó naciones y construyó un imperio, y el hombre que pasó 7 años comiendo hierba como el ganado. Daniel 4 relata su sueño. Vio un gran árbol que llegaba hasta el cielo, visible hasta los confines de la tierra. Entonces, un mensajero del cielo ordenó, «Cortad el árbol». Daniel lo interpretó. El árbol era el propio Nabucodonosor, y a menos que se humillara, lo perdería todo. Pero el orgullo no aprende de las advertencias. Un año más tarde, Nabucodonosor se situó en el tejado de su palacio contemplando Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi gran poder como residencia real y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:31 dice, mientras las palabras aún estaban en sus labios, cayó el juicio. Una voz del cielo declaró, el reino te ha sido quitado, serás expulsado de entre los hombres y comerás hierba como un buey. Ocurrió al instante. Perdió la razón. Su cabello creció como plumas de águila. Sus uñas se volvieron como garras de ave. Durante 7 años, el hombre más poderoso de la tierra vivió como un animal, expulsado de su palacio, comiendo hierba en los campos. Tuvo que perder la cordura antes de poder encontrar la humildad. Solo después de reconocer que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, recuperó la cordura. Esto es lo que me aterroriza de esta historia. Nabucodonosor lo tenía todo: poder absoluto, riqueza ilimitada, un reino que dominaba el mundo conocido, y una frase de orgullo le costó 7 años de su vida. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando decimos, yo construí esto, o yo gané esto, o mira lo que logré, estamos a una frase de distancia del destino de Nabucodonosor. Cada logro existe porque Dios te dio aliento, mente, oportunidad y tiempo. El orgullo se atribuye el mérito de los dones que te han sido concedidos. Nabucodonosor pasó 7 años como un animal para aprender que no era Dios. ¿Cuánto tiempo nos llevará a nosotros? El rey Usías. El poder que engendró el orgullo. Hay algo que da miedo. El éxito puede destruirte más rápido que el fracaso. El fracaso te hace humilde. El éxito te susurra que te lo mereces. Y si lo escuchas durante el tiempo suficiente, ese susurro se convierte en tu perdición. Pregúntale al rey Usías. Usías se convirtió en rey a los 16 años y reinó durante 52 años. En 2 Crónicas 26:5 dice, mientras buscó al Señor, Dios le hizo prosperar. Y prosperó, construyó torres, organizó un ejército enorme e inventó máquinas militares para la guerra. Su fama se extendió por todas partes. El versículo 15 dice que recibió una ayuda maravillosa. Todo lo que tocaba tenía éxito. Luego viene el versículo 16. Pero cuando se hizo fuerte, se enorgulleció, lo que le llevó a la destrucción. El éxito no le hizo enorgullecerse. Reveló el orgullo que ya existía en él. Usías decidió que, dado que Dios le había bendecido tanto, podía hacer lo que quisiera. Así que entró en el templo para quemar incienso, una tarea reservada exclusivamente a los sacerdotes. 80 sacerdotes se enfrentaron a él. No te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes. Su respuesta: ira. Y mientras les gritaba, le salió lepra en la frente. Al instante, vivió el resto de su vida aislado, excluido del templo y sin poder gobernar.
Su hijo gobernó en su lugar. Piensa en la progresión. La bendición le llevó al éxito. El éxito le llevó a la fama. La fama le llevó a creer que las reglas ya no se aplicaban a él. Hacemos esto constantemente. Pensamos que los logros demuestran que somos excepcionales, por lo que los límites no importan. Decimos, me lo he ganado, y utilizamos el éxito como justificación para cruzar líneas que Dios nunca nos permitió cruzar. El orgullo nos dice que los logros equivalen a autoridad en áreas que Dios nunca nos asignó. Uzías pasó del trono a la cuarentena en un instante. Al orgullo no le importa cuánto tiempo hayas sido fiel. Solo espera a que olvides quién te hizo fuerte. Amán. El orgullo construyó su propia horca. ¿Alguna vez has notado cómo los orgullosos siempre quieren que todos se inclinen ante ellos? Nunca es suficiente con que los respetes. Necesitan la validación universal. Todas las personas deben reconocer su grandeza. Y cuando alguien se niega, esa negativa se convierte en una obsesión. Esa es la historia de Amán, y es uno de los finales más irónicos de las Escrituras. Esther 3 nos cuenta que Amán fue ascendido al puesto más alto del reino del rey Asuero. El rey ordenó a todos que se inclinaran cuando Amán pasara, y todos lo hicieron, excepto un hombre. Mardoqueo, el judío, se negó a inclinarse porque la adoración pertenece solo a Dios. Esa única negativa consumió a Amán. No era suficiente con castigar a Mardoqueo. El orgullo de Amán exigía un genocidio. Trazó un plan para exterminar a todos los judíos del imperio persa. Esther 5 muestra el punto álgido de su arrogancia. Construyó una horca de 23 metros de altura, específicamente para ahorcar a Mardoqueo en público. Pero esa misma noche, el rey no podía dormir y leyó los registros reales. Descubrió que Mardoqueo le había salvado la vida una vez y nunca había sido honrado por ello. A la mañana siguiente, el rey le preguntó a Amán, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán, seguro de que se refería a él, describió un lujoso reconocimiento público. Entonces el rey dijo, haced esto por Mardoqueo el judío. Amán tuvo que honrar personalmente a su enemigo. Entonces la reina Esther reveló su plan de genocidio. Esther 7:10 registra la ironía final. Así que colgaron a Amán en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Él construyó su propio instrumento de ejecución. El honor que diseñó fue para su enemigo. Su orgullo le llevó a matar a millones de personas para calmar la falta de respeto de un solo hombre. Este es el patrón. El orgullo exige la afirmación universal. El rechazo de una sola persona se siente como una amenaza a toda nuestra identidad. Por eso construimos trampas para las personas que no nos validan. Pero esas trampas se vuelven contra nosotros. Amán construyó una horca para Mardoqueo, pero fue él mismo quien acabó colgado de ella. El orgullo no solo destruye, crea la trampa exacta en la que cae. Herodes Agripa. El orgullo que olvidó la mortalidad. ¿Qué sucede cuando una multitud te llama a Dios y tú no les corriges? El capítulo 12 de los Hechos ofrece el juicio más rápido de las Escrituras. Y no es simbólico, no es metafórico, es inmediato, físico y espantoso. Conoce a Herodes Agripa, el rey que olvidó que era mortal. Hechos 12 contra 1 hasta 4 nos dice que Herodes mató al apóstol Santiago con la espada y encarceló a Pedro para complacer a los líderes judíos. Era poderoso, brutal y políticamente calculador. Luego vino su discurso. Se puso sus ropas reales, se sentó en su trono y pronunció un discurso público ante el pueblo de Tiro y Sidón. El versículo 22 registra su respuesta. La voz de un Dios, y no de un hombre. Aquí está el momento crítico. El versículo 23 dice, inmediatamente, como no dio gloria a Dios, un ángel del Señor lo hirió, y fue devorado por gusanos, y exhaló su último aliento. Piénsalo. La multitud lo llamó Dios. Tuvo una oportunidad de desviar esa gloria hacia arriba. No la aprovechó. Y mientras aún estaba en su trono, aún vestido con sus ropas, cayó el juicio. Devorado por los gusanos. Muerto. El contraste en el versículo 24 es impresionante. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Herodes aceptó la adoración que pertenecía a Dios durante tal vez 5 segundos. Eso fue todo lo que hizo falta.
Nosotros hacemos esto constantemente. Cada vez que alguien nos felicita y no reconocemos el papel de Dios, somos Herodes. Cada publicación cuidadosamente seleccionada que dice, mira lo que he logrado, sin mencionar quién te dio la capacidad, la oportunidad o el aliento, es el mismo orgullo. Dejamos que la gente nos dé crédito por cosas que solo Dios podía hacer a través de nosotros. Herodes murió porque dejó que la gente lo llamara Dios durante 5 segundos. ¿Cuántas horas a la semana pasamos tratando de parecer que no lo necesitamos? El faraón. El orgullo que se endureció hasta la muerte. ¿Alguna vez has visto a alguien empeñar en su error, incluso cuando eso lo está destruyendo? Ven cómo se acumulan las consecuencias, pero admitir que se equivocaron les resulta peor que perderlo todo. Así fue el faraón durante las 10 plagas, y su orgullo no solo le costó a él, enterró a toda una nación. Éxodo 5 hasta 12 narra el enfrentamiento. Moisés llegó con la orden de Dios: deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón en Éxodo 5 contra 2 lo revela todo. ¿Quién es el Señor, para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor y no dejaré ir a Israel. Eso es orgullo, en una sola frase. No respondo ante nadie. Entonces vinieron las plagas. El agua se convirtió en sangre, ranas, mosquitos, moscas, enfermedades en el ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad. Cada una era una oportunidad para ceder. Y después de cada plaga, el Éxodo registra el mismo patrón trágico. El faraón endureció su corazón. Éxodo 8:15. Éxodo 8:32. Éxodo 9:34. Primero, endureció su propio corazón. Luego, Éxodo 9:12 dice que Dios lo endureció. Dios confirmó la dureza que el faraón eligió. La última plaga fue la muerte de todos los primogénitos. El propio hijo del faraón murió esa noche. Incluso entonces, persiguió a Israel hasta el Mar Rojo. Su orgullo ahogó a todo su ejército antes que dejarlos ir. Perdió a su hijo, su ejército, su economía y su legado. Todo porque se negó a inclinarse. Aquí está el patrón espiritual. El orgullo no se suaviza con las consecuencias. Se calcifica cada vez que ignoramos una advertencia, descartamos una consecuencia o culpamos a las circunstancias en lugar de arrepentirnos. La siguiente negativa se vuelve más fácil. Al final, estamos tan endurecidos que preferimos ser destruidos antes que admitir que nos equivocamos. Pensamos que ceder ante Dios significa perder prestigio. El orgullo dice que seguir equivocado es mejor que parecer débil. El faraón ahogó a su ejército en el mar antes que arrodillarse en tierra. El orgullo prefiere perderlo todo antes que admitir que no es Dios. El antídoto: la humildad de Cristo. Todas las historias seguían el mismo patrón. La elevación conducía a la independencia. La independencia conducía a la destrucción. El orgullo destruyó a Lucifer, Saúl, Nabucodonosor, Usías, Amán, Herodes y el faraón. Todos y cada uno de ellos. Pero luego está Jesús. Filipenses 2:5-8 dice: aunque era de naturaleza divina, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo y humillándose hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. Jesús tenía lo que Lucifer quería. Era Dios, pero descendió. El versículo 9 registra la inversión. Por eso Dios lo exaltó. El orgullo se exalta a sí mismo y es destruido. La humildad se rebaja a sí misma y es exaltada. Lucifer dijo: subiré, y cayó. Jesús descendió y fue exaltado. El orgullo dice: no necesito ser salvado. El Evangelio dice: tú no puedes salvarte a ti mismo, pero Él sí puede. La pregunta no es si el orgullo destruye. La pregunta es: ¿te humillarás antes de que lo haga? La única forma de bajar del trono del orgullo es renunciar voluntariamente o ser derribado violentamente. Cuéntame en los comentarios qué historia te ha impactado más hoy. Y si quieres más contenido que no omita las verdades difíciles, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima.